Pues nada, aquí estamos una vez más en otro webinar y como siempre estéis conectados desde donde estéis conectados, ya sabéis, eh, este webinar se podrá ver después y además no solamente solemos tener personas viéndonos desde España, sino desde otras partes del mundo. Así que nada, desearos buenos días, buenas tardes o buenas noches, como decía, dependiendo de donde estéis. Como siempre, no dudéis en decirnos de dónde eres, por qué estáis aquí conectados en este webinar, si tenéis un peque con síndrome de Dravet, qué edad tiene y demás. Nos gustaría saber también, como decía, desde dónde estáis conectados. Igualmente, le podéis dar me gusta al vídeo y desde luego también compartirlo en vuestro perfil. Este vídeo al final es para familias, es para vosotros, con lo cual estaría genial si lo podéis compartir en vuestro propio perfil y que, bueno, pues la información que ofrezcamos a través de este webinar no solamente llega a vosotros, sino también a muchas más personas. Así que eso, no dudéis en compartir en darle a la opción de compartir y compartirlo en vuestro propio perfil. Como siempre, durante el vídeo, durante el webinar, no dudéis en interaccionar entre vosotros mismos. Muchas veces podéis tener comentarios o preguntas que os podéis responder entre vosotros mismos, así que podéis usar la opción de comentarios y hacernos llegar vuestros comentarios e incluso responderos entre vosotros mismos. Y como siempre, al final, después de la ponencia de Débora, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual a lo largo del webinar podéis ir dejándonos vuestras preguntas, iremos tomando nota y al final del todo, una vez termine la exposición de Débora, pues iremos a través de todas ellas. En el caso de que se nos pase alguna de ellas, no dudéis en volver a ponerla de nuevo. Y como decía, ¿no? Estamos aquí de nuevo. Ya me conocéis muchos de vosotros a mí. Yo soy José Ángel Ibar, presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, y tengo aquí a Débora Saya, que es la coordinadora de ensayos clínicos en el Hospital La Fe de Valencia. Buenas noches, Débora. Buenas noches, hola. No sé si te quieres presentar brevemente, compartir un par de palabras sobre ti. Bueno, nada, soy la coordinadora de ensayos clínicos de epilepsia del Hospital Universitario Politécnico de la FE, junto al equipo del doctor Villanueva. Y nada, que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a dar la charla. Muchas gracias, el placer es nuestro. Y nada, continuando un poquito, ¿sobre qué discutiremos? ¿Qué nos presentará Débora? Básicamente las fases de los ensayos clínicos. Ya sabéis que los ensayos clínicos se dividen en cuatro fases: fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Débora nos explicará un poquito más sobre ese tema, los ensayos que en España, conceptos básicos y la participación en ensayos clínicos. Ya sabéis, seguro que Débora lo comentará, el síndrome de Dravet. Hoy en día tenemos tres medicamentos específicamente indicados y aprobados para el síndrome de Dravet y eso se llevó a cabo gracias a la participación de los pacientes y de las familias en los ensayos clínicos, ¿no? Con lo cual esto es bastante importante. Como decía, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nos las podéis dejar en el chat. Daros las gracias ya desde luego por conectaros, por ver este webinar y como siempre, si más allá del webinar os surge alguna duda o pregunta, pues nos podéis contactar al correo electrónico de nuestro equipo de investigación. Y yo creo que con esto, Débora, yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar que tú, si quieres, puedes compartir pantalla y una vez que tú comiences con tu presentación, yo desactivaré mi cámara de tal manera que, bueno, pues que toda la atención se vaya hacia ti y hacia la presentación. Así que nada, muchas gracias, Débora, y nada, nos vemos después tras tu presentación. Muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve todo bien? Se ve perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, como ya ha dicho antes José Ángel, bueno, soy Débora, soy la coordinadora de ensayos clínicos de epilepsia en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, junto con el Instituto de Investigación La Fe, ¿vale? Y esta charla principalmente la quería centrar
un poco en que conozcáis cómo son los ensayos clínicos, que me imagino que algunos habréis participado o algunas familias habréis participado en algún ensayo clínico, pero bueno, un poco para que conozcáis cómo es el proceso de los ensayos clínicos y que sepáis, bueno, pues un poquito lo básico, ¿no? No quiero hacerlo extremadamente complicado. Además, al final, como ha dicho muy bien, vamos a tener una sesión de preguntas y si hay alguna pregunta que por lo que sea yo no os puedo contestar porque a lo mejor no sé la información, pues os voy a dejar también mi email para que podáis contactarme y para poder daros la información cuando la tenga disponible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño índice para que nos ubiquemos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción de todo lo que son los ensayos clínicos, vamos a hablar de las fases de los ensayos clínicos, porque son preguntas que luego normalmente hacéis cuando venís a participar en uno. Hablaremos un poco de lo que son las terapias génicas, muy por encima, porque es un poco complicado, de verdad que no quiero hacerlo muy extenso. Vamos a hablar un poquito de los ensayos clínicos en España, vamos a hablar de cómo hacemos nosotros los ensayos en el Hospital La Fe y vamos a destacar, que yo creo que esto es lo más importante de la charla, los conceptos que a vosotros os pueden servir a la hora de participar en un ensayo para que no os suene como demasiada información en muy poco tiempo cuando vais a participar en uno, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo básico, que es un ensayo clínico. ¿Vale? Pues un ensayo clínico es un estudio en el que participan unas personas, son la muestra, para intentar responder a unos interrogantes. Los interrogantes pueden ser muy variados, pueden ser desde formas de prevenir una patología, formas nuevas de examinar, como hacer un nuevo tipo de análisis de sangre, por ejemplo, nuevos dispositivos, como puede ser un estimulador, un electroestimulador, o nuevos tipos de diagnósticos y, por supuesto, nuevos tratamientos, ¿vale? También puede ser para mejorar la calidad de vida. Yo me voy a centrar exclusivamente en fármacos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que implica todo esto. Cosas muy importantes que si alguna vez participáis en un ensayo clínico o habéis participado, seguro que habéis oído hablar, y es que nosotros nos centramos mucho en el protocolo. El protocolo es como nuestra manual, nuestra guía que tenemos que seguir, que la hacen los laboratorios, que es la que tenemos que seguir para que el ensayo clínico se desarrolle en las condiciones óptimas de seguridad y que además tengamos datos consistentes que más adelante se puedan extrapolar a la población, ¿de acuerdo? Pero esto, por supuestísimo, está regulado por distintas agencias reguladoras, como pueden ser la FDA, la INMEA, que es la europea, y la EMS, que es la Agencia Reguladora Española del Medicamento. ¿Vale? ¿Por qué todo esto? Porque estas agencias se tienen que encargar de que con los datos que tenemos del futuro fármaco, ¿vale? Del proyecto de fármaco que tenemos ahí, se cumplan unos requisitos de eficacia y de seguridad. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si oís un ruido, es que tengo el gato un poco nervioso, disculpadme. ¿Vale? Entonces, muy importante porque al arrojar un poco, sobre todo después de la pandemia del COVID, igual ya es un poco más conocido el tema de los ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos son seguros, tienen que pasar por comités éticos, tienen que pasar por muchas investigaciones previas, por investigación preclínica que llamamos, que tiene que estar siempre medido el baremo de los riesgos con los beneficios y sobre todo también tenemos que proteger, por supuestísimo, los derechos de los pacientes, de los familiares, su bienestar y ante todo siempre la seguridad de los pacientes, ¿vale? De los participantes. Entonces, perdonar un poco la calidad de la imagen, no he podido conseguirla mejor, lo siento, pero bueno, esto es un resumen, es una diapositiva que tiene muchísima información. Vais a ver que en la presentación os he dejado más bibliografía por si acaso queréis ahondar en el tema, por si algún momento os planteáis participar en un ensayo, ¿vale? O por si queréis encontrar ensayos que estén relacionados con el síndrome de Dravet, ¿vale? Como he dicho, un ensayo clínico se trata de una investigación científica con los seres humanos que lo que busca es conocer mejor el funcionamiento de un medicamento, etcétera, ¿vale? Hemos visto que puede ser para diagnóstico, para tratamiento, para detección, preventivos, calidad de vida. ¿De acuerdo? Cosas importantes de los ensayos clínicos. Tarda mucho tiempo en el final desarrollarse un fármaco y que salga adelante. Esa es una de las grandes dificultades de los ensayos clínicos. Porque primero tiene que haber una fase preclínica en la que lo que se busca es un componente activo, luego lo vamos a ver, y luego ya habrá una fase en la que se investiga con personas, ¿de acuerdo? Todas estas fases se centran principalmente en seguridad, eficacia, comparativa de los beneficios, riesgos y comparativa con otros fármacos y luego el seguimiento. La primera fase es la que llamamos la fase 1, ¿no? Se empieza con personas normalmente sanas. Sí que es cierto que hay excepciones, por ejemplo, pacientes de oncología o la enfermedad del VIH, ¿vale? La enfermedad del SIDA. Son muy poca muestra, normalmente
es para ver la tolerancia del fármaco, para ver cómo se administra, para ver las posibles interacciones. Nosotros normalmente ya trabajamos con lo que serían las fases 2 y las fases 3, que son en las que soléis participar normalmente. Aquí, en esa fase 2, por ejemplo, ya tenemos pacientes, es la primera vez que se le da a los pacientes el nuevo fármaco. No es mucha muestra, son entre 100 y 300 personas, dura aproximadamente 2 años, aunque luego eso se prolonga. Y aquí lo que se busca es ver la eficacia. Así como antes queríamos ver perfil un poquito de seguridad, las interacciones, la administración, aquí lo que queremos ver es si realmente es eficaz para en este caso, el síndrome de Down, ¿vale? Y sobre todo, como siempre, también ver perfil de seguridad y la tolerancia y ver qué dosis serían las más adecuadas para este fármaco. Pasamos a la fase 3. Esta fase 3 ya es más extensa, ya hay más muestra y por lo tanto también dura más tiempo, incluso se puede alargar más del que indica en la diapositiva. Aquí queremos ver, de nuevo, perfil de eficacia y seguridad comparado con los datos que teníamos antes. No te escuchamos. Eh, Débora, creo que no te escuchamos. No sé si soy yo únicamente. No sé si me escuchas, Débora, pero nosotros no te escuchamos. No te escuchamos. Vamos a ver si restauramos el sonido. ¿Se me oye ahora? Ahora te escuchamos bien, sí. Vale, Te hemos perdonad. perdido los últimos minutos, 2 minutos quizás. ¿Por dónde me he quedado? Que habéis oído lo último. Yo creo que estabas hablando de las fases principalmente, ¿no? Vale, bueno, pues retomo un poco. La fase uno es, vaya, es que de verdad me sale fatal. La fase uno es en personas sanas, ¿vale? En excepciones, sí que son personas que tienen la patología, como puede ser, por ejemplo, en oncología, ¿vale? Lo que busca es principalmente ver la seguridad y tolerancia del fármaco, las pautas de administración y encontrar las posibles interacciones. Si pasamos a la fase 2, que es normalmente en la que participáis las personas que venís con nosotros, esta es ya con pacientes, con personas que tienen la patología, es con una muestra mayor, duran aproximadamente 2 años, aunque se pueden extender más tiempo y aquí lo que sí que queremos ver es la eficacia de ese tratamiento nuevo. Además de ver, de nuevo, perfil de seguridad y tolerancia y establecer las dosis que consideramos que serían las óptimas para este tratamiento dentro de la patología. Luego viene la fase 3, que también es muy importante, con un grupo mucho mayor de personas de muestra, que también dura más tiempo, entre 1 y 3 años, que también se puede prolongar. ¿Vale? Y aquí volvemos a hacer lo mismo, volvemos a comparar otra vez los perfiles de seguridad, volvemos a comparar el perfil de eficacia, pero aparte lo comparamos con otros fármacos que ya existan o que ya se utilicen para tratar la patología en concreto. Y además es cuando ya se hace el baremo, se intenta sacar todo el análisis estadístico que hacen para ver si ese fármaco vale la pena que salga adelante y se comercialice. Luego pasaríamos ya a la fase 4, que es la fase de precomercialización, y otras fases, que es la fase de comercialización. Y esto lo digo porque me parece importante que todos los fármacos, una vez han sido aprobados, siguen estando en farmacovigilancia. Por posibles efectos adversos que se describan en muy poca muestra, pero que existen, pues porque al final se ve que puede tener utilidad para otro tipo de patologías o para otro tipo de personas y al final
en los ensayos clínicos es un grupo más homogéneo, pero ya una vez se comercializa el grupo es más heterogéneo y hay que seguir realizando, por supuestísimo, farmacovigilancia. ¿Vale? Luego hablaremos de un paso intermedio de la fase de precomercialización para que también os... ¿Vale? Bueno, pues entonces, el primer paso, para que lo tengáis así, esto no me voy a centrar mucho más, es el descubrimiento de biológico y químico. Es decir, tenemos una enfermedad, queremos saber cuál es la diana a la que tenemos que actuar con el fármaco y por lo tanto tenemos que validar esa diana, es decir, dónde tenemos que ir y el fármaco dónde tiene que ir para hacer el efecto. Pero luego además hay que elegir dentro de los compuestos que pensamos que pueden funcionar, elegir el más adecuado y validarlo, que sea bueno, que no, o sea, es decir, que no nos haga daño y al mismo tiempo que sea útil, que llegue bien, que tenga una viabilidad en llegar a la diana. Para eso llegan las fases preclínicas, que vamos a hablar de la farmacocinética, la farmacodinámica y la toxicología. Y esto se realiza esencialmente en animales y en distintas especies, por como mínimo 2. De así lo que conseguimos es ver si son carcinógenos y... Perdón, si tienen riesgo de producir cáncer, si pueden producir malformaciones en fetos, etcétera. Distintas pruebas que hacemos, conocer las dosis tóxicas, los distintos efectos adversos, si son crónicos, si son agudos, etcétera. Y luego ya pasaríamos a las fases que he comentado. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y ya la precomercialización. ¿Vale? Veréis que en cualquier momento, si un fármaco nos pudiera sentar mal y ya está comercializado, podemos hacer las que se llaman tarjetas amarillas y luego hay fármacos que aunque ya estén comercializados, como son muy nuevos o son compuestos, por ejemplo, biológicos, terapias génicas, tienen un seguimiento especial. ¿De acuerdo? Bien, un poquito para que veáis cómo funcionan, el tiempo que se le tiene que dedicar para que al final un fármaco salga adelante, que pueden llegar a ser hasta 16 años, es una barbaridad de tiempo, aparte de la inversión. La farmacocinética, saber cómo nuestro organismo influye sobre el fármaco, es decir, cómo lo absorbemos, cómo lo distribuimos por el cuerpo, cómo lo metaboliza nuestro cuerpo y cómo lo excreta. Esto es importante para saber el tipo de fórmula terapéutica, si es un jarabe, si es, se pone, pues cómo se puede poner el Bucolán, cómo se puede poner el Estesolid, pues para ver cómo funciona mejor y luego también por otro lado para ver cómo se elimina, si tenemos personas que tienen problemas renales, si tenemos personas que tienen problemas hepáticos, eso es importante. Y luego tenemos la farmacodinámica, que es el fármaco, cómo actúa sobre nosotros. ¿De acuerdo? Esto sí, un poco más. Lo mismo, el ejemplo de las tarjetas amarillas, para que veáis el tiempo que puede llegar a tardar en hacerse un fármaco. Y aquí es donde viene una de las cosas más importantes, ¿no? Los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras. Las enfermedades raras tienen una incidencia baja, ¿vale? De menos de 5 personas por cada 10.000 personas. Esto hace que muchas veces las farmacéuticas sean enfermedades a las que no les quieren dedicar excesivo esfuerzo. Eso no pues porque es muy difícil por la dispersión geográfica, es muy difícil el acceso al tratamiento, a veces son enfermedades del tercer mundo y no les interesa, entonces se necesita mucha más ayuda, mucha más inversión económica para apoyar este tipo de investigación. ¿De acuerdo? Es necesario que las autoridades sanitarias fomenten su investigación y, por supuesto, hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, que es visibilizar las enfermedades raras, porque esas personas, por supuesto, necesitan también un tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué está siendo ahora un poco hacia dónde parece que vaya a ir la investigación, ¿no? Para las terapias génicas? Terapias génicas son terapias avanzadas en las cuales un medicamento biológico utiliza como principio activo los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos es básicamente cómo se expresan, transmiten y la información genética. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para inocular estos fármacos o cómo hacemos para que funcionen? Se utiliza un vector o viral o un vector no viral. ¿Qué significa un vector? Vector es un transmisor. Cogemos un virus que es inocuo, que se estudia para que no produzca ningún tipo de daño en la persona o otro tipo de vectores. ¿Qué hace estos ácidos nucleicos? Lo que buscan es corregir o ayudar a reparar o suprimir ese error o ese problema que podemos tener en nuestra DNA, ¿vale? Por ejemplo, pues en la edición génica lo que hacemos es añadir una secuencia recombinante que lo que hace es que el paciente, ese gen que no le funciona bien, pues se añade, ese gen que no tiene se añada. O, por ejemplo, la reparación génica, se sustituyen
unos nucleótidos existentes que son los que hacen que esas proteínas se expresen de forma incorrecta, ¿vale? Se puede hacer ex vivo e in vivo. Ex vivo, cogemos las células parte de las células que están lesionadas, las exponemos mucho de forma en una, vamos a decir así, como en una placa Petri, por así decirlo. Los exponemos mucho a ese vector y luego se vuelven a introducir. Esto, por ejemplo, se ha utilizado en oncología. Y luego tenemos otra que es in vivo, que es más concreta para otro tipo de enfermedades como puede ser Duchenne, etc. Y en este caso para el síndrome de Down, que lo que hacen es coger el vector e inocularlo directamente, ya sea por vía sistémica, puede ser por vía intratecal, que es por la espalda, por así decirlo, ¿vale? Estos ensayos son más complejos y es un poco una forma diferente de ver los ensayos como los estábamos viendo hasta ahora, nos cambia un poco el paradigma, ¿vale? Ahora veréis y vamos a hablar un poquito que aparte de las fases generales de un ensayo, luego los ensayos tienen lo que se llama una fase doble ciego y una fase de extensión o abierta, ¿vale? Y una aleatorización que puede ser doble ciego, espera, doble ciego, perdón, que puede ser aleatorización, que puede ser directamente dar el fármaco, como sería, por ejemplo, en las terapias génicas. Es decir, nosotros ahora mismo con los fármacos orales lo que hacemos es primero una fase en la que no sabemos si os damos fármaco o placebo, la randomización de un fármaco o placebo. En las terapias génicas se está proponiendo que directamente se pueda poner la medicación. Además sería una única dosis, suelen ser ensayos más cortos, pero necesitan previamente para poder comparar los datos estudios observacionales y un buen conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Por eso seguro os sonará que se hayan hecho estudios para ver cómo evoluciona, con muestras de sangre para ver también a nivel genético, para ver distintos tipos de perfiles que busquen para conocer bien la enfermedad, ¿vale? En España, afortunadamente, a pesar de que no se invierta mucho en investigación, estamos por debajo de la media europea, aunque ahora ha subido, creo que aquí está puesto uno con 32, estamos ya en el 1,34, ha subido un poquito, pero seguimos por debajo de la media europea. No obstante, gracias a la, aunque muy mejorable, sanidad pública que tenemos, somos un país que hace bastante investigación y somos un referente dentro de los ensayos clínicos. Así que hay un poquito de esperanza, ¿no? Un poquito más de esperanza. Además, como muy buena noticia, el 25% de los estudios autorizados durante el año pasado ya eran para enfermedades raras. O sea que eso también es una muy buena noticia. Os comento un poco cómo trabajamos en el Hospital La Fe, ¿vale? Para que así, supongo que los distintos hospitales tienen metodologías a lo mejor diferentes, pero en general viene a ser un poco el circuito de participar en un ensayo clínico. Nosotros, pues, bueno, somos un centro de referencia, pertenecemos también a EpiCare, que es la red de enfermedades raras, que además en este caso se centra en en epilepsias raras o epilepsias complicadas, junto con el Instituto de Investigación. Nosotros como hacemos es, una vez tenemos un ensayo activo, lo que hacemos es ver posibles candidatos que por sus características puedan participar en el ensayo clínico. Además, hay veces que nos referís, como muchas veces ha pasado, que nos refieren pacientes que por su zona o por su hospital de referencia no tienen ensayos clínicos y vienen a nosotros. Lo que tiene que hacer es pedir a su neurólogo que nos deriven, nosotros aceptamos la propuesta y ya haríamos un primer contacto. Ese primer contacto que hacemos es telefónico para ver pues, si te interesa participar en el ensayo clínico, las características del estudio, lo que implica y también conocer un poco la historia clínica vuestra. ¿Vale? Que todo está correcto, que todo está bien, que queréis participar, os citamos ya de forma presencial y hacemos la primera visita. Esa primera visita volvemos a recoger la información, comprobamos que todo sea correcto y también lo que hacemos son una serie de pruebas. Esa serie de pruebas depende del tipo de ensayo, ¿de acuerdo? Y si todo sigue bien, todo sigue adelante, cumple con los criterios, que ahora hablaremos de eso, de inclusión o de exclusión, lo que hacemos es ya pasar a dar fármaco o placebo, dependiendo del tipo de ensayo, o directamente fármaco, también dependiendo del tipo de ensayo, y ya si seguimos adelante, pues podemos pasar ya directamente a dar el fármaco. Es importante que durante todo este tiempo sepáis que siempre vais a tener una persona de referencia, una persona de contacto. Es decir, alguien que si tenéis un evento adverso, si tenéis alguna duda con respecto a alguna otra medicación, si tenéis alguna duda o empeora o queréis decir, oye, pues he notado que ha mejorado o lo que sea, os ponemos en contacto, nos contáis qué es lo que hay y podemos ver si hacemos otras visitas
o si por telefónicamente lo podemos, ¿vale? Eso es un poco el circuito de los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Una vez finaliza el ensayo clínico o una vez decidís descontinuar, lo que hacemos es volver a meteros otra vez en el mismo ciclo de citas, ¿vale? Intentamos que cada vez que tengáis citas se unifiquen para no haceros pues, venir más veces y tal, pero bueno, a veces es un poco complicado, pero intentamos que no tengáis que venir de más, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora vamos a entrar un poco en lo que sería más importante para vosotros, que es lo que estaba diciendo antes, la aleatorización. Cuando nosotros vamos a pasar en un ensayo, hacemos esa visita de screening, esa primera visita, ¿no? La que venís y hacemos distintas pruebas. Si todo está correcto y cumplís unos criterios, la persona participante cumple unos criterios, es decir, criterios de inclusión los tiene que cumplir, criterios de exclusión son criterios que te echarían del estudio. Entonces, si todo está correcto y no los cumples esos, entrarías y pasaríamos a aleatorizar. Es decir, te vamos a dar fármaco o placebo. ¿Por qué hacemos lo del fármaco del placebo? Porque queremos evitar lo que se llama el efecto placebo, al igual que el efecto nocebo. Tenemos que ser muy objetivos en los ensayos clínicos. Si estamos tomando un producto que no sabemos lo que es, tenemos que ver si nos sienta bien, si nos sienta mal y intentar ser lo más objetivos posibles porque lo que queremos saber es si de verdad funciona o no. Por otro lado, ¿por qué doble ciego? Porque nosotros ni vosotros lo tenemos que saber, si es fármaco o placebo, para evitar precisamente esos efectos. Ni me hace muchísimo bien porque me estoy tomando algo nuevo, ni me hace muchísimo mal porque es algo que es nuevo y que no conozco, ¿vale? Es un poco el concepto. Luego, por otro lado, lo que decía, el screening randomización, primera visita de screening, hacemos pruebas, un periodo de contar crisis, que siempre es conveniente que si pensáis participar antes en un ensayo clínico y ya os lo han propuesto, tengáis más o menos la frecuencia de crisis controlada, que yo estoy segura de que casi todos, una mayoría, si no decir todos, lo tenéis súper controlado. Pues después de esa primera visita, toda esa información recolectada, toda esa información consistente y vemos que está todo bien, pasamos a randomizar. Fase de extensión, lo que os decía, hay una fase de doble ciego muchas veces, que es no sabemos si es fármaco o placebo, y si todo va bien, todo está correcto, os sienta bien el fármaco o no vemos nada, no vemos ningún cambio y decidimos continuar, ya pasaríamos a la fase de extensión OLE o Open Label, que llamamos nosotros. Que todo está bien, que el fármaco sigue adelante, que al final el estudio continúa. Pasaríamos a veces cuando se va antes de comercializar, por haber participado en un ensayo clínico, se os da acceso se os da acceso primario, se llama EAP, a tomar el fármaco, pero no es ya en sí ensayo clínico, ¿vale? Y a veces, como por ejemplo ha pasado con la fenfluramina, pues en algunas zonas o en algunos casos concretos se hace un uso compasivo, es decir, el fármaco no se comercializa, pero podéis acceder al fármaco en concreto, ¿vale? Cosas que si habéis participado o participáis en un ensayo clínico vais a escuchar un montón de veces es ICF y consentimiento. Primero que todo, y muy claro, los ensayos clínicos son totalmente voluntarios y si vosotros decidís empezar en un ensayo clínico y por lo que sea queréis discontinuar, no queréis seguir adelante, no pasa absolutamente nada. Se para y ya está, porque lo primero es, como siempre digo, la seguridad de la persona que está participando y, por supuesto, pueden surgir muchas inconvenientes, muchas cosas a lo largo de un ensayo y no tenéis por qué continuar. Pero que sepáis que para participar hay que firmar un consentimiento informado, que se os explica, que tenéis que leer, que tenéis que miraros todas las dudas que tengáis para que nosotros podamos aclararos todos vamos, todo lo que tengáis de dudas, os lo aclaremos y así ya se firma y veréis que a lo largo del estudio, según vayan modificando cosas, es posible que os hagamos reconsentir o informándoos obviamente de los cambios que han. Eventos adversos. Un evento adverso es cualquier situación en la que, por lo que sea, puedes tomarte un medicamento o cualquier situación en la que ha pasado algo, por ejemplo, se ha hecho daño y le dolía el hombro o tenía una contusión y hemos tenido que darle paracetamol o no le hemos tenido que dar nada, pero se ha caído. O un constipado, o una otitis, o que le han tenido que quitar las muelas, o lo que sea. Todo eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta. Por un lado, para ver si está relacionado con el fármaco, ¿no? O con el placebo, o sea, con el producto de investigación, no lo sabemos. O, por si le dais una medicación, saber si interactuará con el fármaco. ¿Vale? Es muy importante. Todas las medicaciones tienen que estar controladas durante este proceso.
La medicación antiepiléptica será estable, pero medicaciones extras que puedes necesitar para pues, un dolor de cabeza o lo que sea, todo eso tenemos que tenerlo controlado. Y a veces es importante avisar antes de darlo, para ver si hay alguna alternativa por si acaso el fármaco interactúa, ya se sabe que puede interactuar con algún producto farmacológico que ya exista, ¿de acuerdo? PECAS. Las PECAS es la farmacocinética, ¿vale? A veces hacemos distintas analíticas y a veces serán seriadas. Hay días que pueden ser un poco más pesados porque hayan analíticas seriadas, pero eso no tiene por qué ser en todos los estudios. Lo que hemos comentado antes, los criterios de inclusión, criterios que tengo que cumplir, pues por ejemplo, en el caso del síndrome de Dravet, tener síndrome de Dravet para participar en un ensayo clínico, criterios de exclusión, cosas que no pueden haber pasado para que yo entre en el ensayo. Pues vamos a poner un ejemplo, pues que te hayan ingresado justo y te hayan cambiado toda la medicación antiepiléptica que tenías ya estable. Pues hay unos criterios que hay que cumplir para tener la máxima homogeneidad y contener los datos más consistentes, ¿vale? El efecto luna de miel, que estoy segura que os habrá sonado, que es, a lo mejor empezáis con el nuevo producto y estáis un tiempo que está muy bien, que parece que no tiene crisis y estamos muy contentos, pero luego de nuevo vuelve a tener crisis. Estas cosas son muy desesperantes y pueden pasar, ¿vale? El proceso de selección, que lo hemos comentado, el hecho de que es voluntario, pero al mismo tiempo requiere un compromiso, es decir, hay que venir a las visitas, hay que saber, hay que informar cuando hay un evento adverso, informar de las pequeños cambios o grandes cambios que veáis que os pueden producir desazón, porque no, claro, es algo nuevo, no sabemos, pues no tengáis miedo de preguntarnos y sobre todo eso, ese compromiso también de tomarse la medicación, de ser estricto, de no modificar los otros fármacos antiepilépticos, porque si no, no podemos comparar si funciona o no funciona, ¿vale? Habrán distintas pruebas, analítica, puede haber electrocardíaco, dependerá del estudio, pero que tengáis en cuenta que analíticas siempre suelen haber, que es algo que os preocupa muchas veces. Luego, lo dicho, la medicación habitual depende del estudio, pero tiene que mantenerse por lo menos estable el mes antes de entrar en un ensayo clínico y luego a lo largo del estudio se tiene normalmente que mantener estable. Lo dicho, para poder ver si funciona por el fármaco o no podíamos compararlo si hemos modificado la medicación, ¿no? Reacciones adversas que podamos sospechar que puedan ser por el fármaco por ejemplo, pues una erupción cutánea, etcétera. Eso todo lo tenemos que tener muy controlado, nos tenéis que informar. Hay diarios de crisis, evidentemente, para controlar cómo van las crisis, si son más intensas, si son más largas, si son más cortas, bueno, si se producen en horas diferentes, etcétera. Otra cosa muy importante que a mí me gusta avisar siempre que vayáis a entrar o os planteéis participar en un ensayo clínico, es cierto que a veces los ensayos clínicos, como hemos visto por las fases de antes, si no ven que funcione, que sea un fármaco que vaya a valer la pena, lo que pueden hacer es cancelar el estudio. Os sacaríamos del estudio, os haríamos las pruebas de seguridad pertinentes, pero esto puede pasar, es importante que lo sepáis. Por otro lado, tenéis el equipo investigador. Sabed siempre que el equipo investigador va a estar con vosotros, es un apoyo, como he dicho antes, con una persona de referencia, pero luego también pues, el personal de neurología, oftalmología, cardiología, dependiendo del fármaco, ¿vale? Y del protocolo. Las visitas del estudio tienen una periodicidad, se hacen cada X tiempo, normalmente se van espaciando, tenemos un margen de ventana para jugar con ellas, pero sí que es importante que se intenten cumplir en el mismo tiempo, ¿vale? En el tiempo que indica el protocolo, aunque sí que es cierto que podemos hacer algunas pequeñas excepciones, pero que lo tengamos en cuenta. Y además, también es cierto que si alguna vez necesitamos una visita extra por lo que sea, pues podéis venir al hospital, la planificamos, vemos cuándo es posible realizarla, que os venga mejor y todo, y entonces ya vemos, yo que sé, por ejemplo, un evento adverso que ha tenido que queréis que lo veamos o consideramos que hay que revisar. Pues, por ejemplo, podemos hacer eso. Y luego otras cosas importantes, por ejemplo, la dieta, ¿no? También tenemos en cuenta si come más, si come menos, si gana peso. Algunos alimentos, por ejemplo, no están permitidos, como puede ser el zumo de pomelo en algunos casos, ¿vale? Actividades diarias, si notáis que tiene más somnolencia y que por tanto no lo está haciendo como solía hacer sus actividades. O, por ejemplo, todo lo contrario, notamos que están más activos, que interactúan más, que parece que conecten más, pues todas esas cosas también es importante que nos las comentéis porque al fin y al cabo es información muy valiosa, ¿vale? Un poco como conclusiones dentro de todo, pues decir que los ensayos clínicos es un proceso muy largo, que sin vosotros es absolutamente imposible hacerlo y siempre hay que daros millones y millones de gracias, que son seguros, no están exentos de riesgos, pero son seguros, ¿vale?
que parece que el futuro será la terapia génica, esperemos que sí. Y bueno, aquí os dejo un poquito la bibliografía para que tengáis, podéis echarle un vistazo. Por ejemplo, el enlace número 4 es el registro de ensayos clínicos. Ahí podéis ver si hay ensayos clínicos activos de Dravet. Luego también podéis buscar, os he puesto el enlace a un PDF que habla específicamente de la terapia génica, aunque sea de un laboratorio en concreto, explica bastante bien cómo es la terapia génica. Y luego, bueno, pues un poquito de información general para que tengáis. Muchísimas gracias por atenderme porque sé que ha sido un poco, hemos empezado un poco tarde y todo y que es al final mucha información. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderla y tenéis ahí mi email por si no puedo responderos, pues me la mandáis y os la intentaré contestar cuando pueda. Muchas gracias, Débora. Pues como decía Débora, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en decirnos, ¿no? Como comentábamos antes, al final, pues bueno, para tener medicamentos y nuevos tratamientos, nuevas opciones terapéuticas disponibles para los pacientes, necesitamos que los pacientes y por lo tanto, en el caso de la vez, sus familias pues se impliquen en la investigación y participen de manera activa en los ensayos clínicos, ¿no? Lo cual, de hecho, ha sido en el caso de los ensayos clínicos de los dos últimos medicamentos aprobados para el síndrome de Down, ¿no? Como puede ser cannabidiol y fenfuramina, ¿no? Recuerdo que cannabidiol fuimos el país número uno en Europa en reclutamiento de pacientes y en fenfuramina tampoco estuvimos muy lejos, ¿no? Y ahí es también donde, bueno, desde la fundación pues intentamos jugar un papel bastante importante, pues bueno, pues atrayendo a la industria, atrayendo a que la industria farmacéutica pues traiga los ensayos clínicos a España, a pesar de que el panorama competitivo con respecto a otros países, en muchos casos europeos, no es muy favorable, pero bueno, yo creo que aquí también desde nuestra fundación jugamos un papel clave, pues eso, ¿no? Atrayendo a la industria y a sus ensayos clínicos a España. De hecho, participamos, ¿no? En advisory boards de diferentes proyectos de la industria o incluso revisando, proveyendo servicios de consultoría y revisando sus protocolos y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, desde la fundación intentamos jugar ese papel, ¿no? Pregunta Samar, ¿no? ¿Cuándo tendremos novedades sobre la terapia génica? Yo creo que aquí sobre la terapia génica es importante hacer varios matices, ¿no? Como comentaba Débora, la terapia génica tradicional es el reemplazo o la modificación de nuestros genes en sí, ¿no? Mientras que para algunas de las aproximaciones terapéuticas para el Dravet no es terapia génica per se, es más bien terapia de regulación génica, como podría ser lo de Stoke o lo de Encoded, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis, ¿no? Que en el proceso de creación de una proteína, el problema que tenemos en el síndrome de Dravet es que tenemos una mutación en el SCN1A que genera la proteína NAF 1.1 en los canales de sodio y al tener esa mutación, pues no se genera suficiente proteína, ¿no? Ya sabéis que en el proceso desde el ADN hasta una proteína es mucho más complejo el proceso, pero bueno, de manera simplificada, eh, el ADN se lea, se crea ARN mensajero y el ARN mensajero se crea en proteína, ¿no? Y es ahí donde, en ese proceso donde algunas de las compañías farmacéuticas están intentando resolver el problema, no atacar al gen directamente, sino al proceso que genera la proteína. Y respondiendo a la pregunta de Samar, ¿cuándo tendremos novedades el palpable sobre la terapia génica? Samar desde Brasil. Creo que he entendido bien el mensaje porque está en portugués. Y básicamente, en terapia génica o terapias avanzadas, las dos empresas que están más avanzadas en el Dravet son por una parte Stoke Therapeutics, tienes unos oligonucleótidos antisentido. Es un tratamiento crónico o recurrente que se inyecta por punción lumbar y bueno, va a ese proceso que yo decía, ¿no? De regulación génica. Ellos terminaron fase 1-2 y ahora van hacia la fase 3 que es la fase previa hacia
la fase previa a la aprobación de los tratamientos, ¿no? Y ahí esperemos bueno, pues que abran más ensayos clínicos y probablemente se expandan también a Europa, ¿no? De momento tenían ensayos clínicos abiertos, si no recuerdo mal, en Estados Unidos y Reino Unido. Y la otra eh, opción terapéutica, bueno, o la otra opción que está también en desarrollo de terapia génica es Encoded, que ya recibió recientemente la aprobación para empezar sus ensayos clínicos en terapia génica o en terapia de regulación génica en Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y van a empezar en breve, o se espera que empiecen en breve en Australia. Así que bueno, estaremos pendientes de eso, ¿no? Preguntaba también Manuel Rico de los diferentes ensayos otra vez, ¿cuál consideras que puede ser más óptima? No sé si tú quieres decir algo, Débora. Yo creo que al final, bueno, es cuestión de ver resultados. No sé si quieres comentar algo. Exactamente, exactamente. Al final es cuestión de, bueno, nosotros empezamos con toda la ilusión, pero al final es cuestión de ver resultados conforme vamos viendo cómo van evolucionando los pacientes y se van haciendo las distintas cortes de datos que llamamos, es cuando empezamos a ver si realmente funciona. Es probar. Sí, después comentaba qué pasa con los pacientes mayores de edad. Hay estudios para pacientes mayores de edad. Ahora mismo, por ejemplo, hace poco que hemos cerrado uno en el que se cogían de edades menores de edad, pero luego también abarcaban edades mayores, no muy mayores, pero sí. En el caso del Soticlestat, por ejemplo, creo que sí que habéis hablado, lo conocéis, el Soticlestat. Sí, yo, TAC. yo creo que aquí es importante recalcar eso, ¿no? Es cierto que por una parte es necesario, ¿no? O sería ideal que sistemáticamente todos los ensayos clínicos se abrieran a pacientes mayores de edad, pero también es necesario que las familias y los pacientes mayores de edad, cuando haya esa oportunidad, se movilicen. Mientras que en algunos casos no ha sido así. En algunos casos, y concretamente en ensayos clínicos recientes para el síndrome de Dravet, hemos tenido ensayos clínicos abiertos a todas las edades y la participación en adultos ha sido nula, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que está esa doble vertiente, ¿no? De que sí, es necesario eh, que los ensayos clínicos idealmente estuvieran abiertos para todas las edades, aunque sabemos que hay muchas limitaciones. Pero por otra parte también que los adultos se movilicen, ¿no? Hablaba Samar, Duarte preguntaba si podemos pensar en una cura. Bueno, yo no pierdo la esperanza, la verdad. Yo creo que cada vez se va avanzando más. Hay enfermedades que son de origen genético también, como puede ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, la fibrosis quística y ya están teniendo muy buenos resultados. Entonces, nosotros ya estamos empezando a hacer estudios históricos, que es lo que comentaba antes, en los que se está conociendo muy bien la historia natural de la enfermedad para posteriormente ya empezar con terapias génicas. Nosotros de momento aún no tenemos ninguna, se nos está planteando, pero no tenemos ninguna en patología, claro. Y, y yo creo que no hay que perder la esperanza. Bueno, al final las nuevas terapias avanzadas que están emergiendo, su objetivo es atacar la causa subyacente del síndrome de Dravet, ¿no? Con lo cual, no es un fármaco que vaya concretamente a una serie de síntomas concretos, como puede ser en los fármacos anticrisis, ¿no? Sino que las nuevas terapias avanzadas van teóricamente a la raíz del problema y deberían tener un beneficio mayor. Con lo cual, bueno, yo creo que efectivamente esa es la esperanza, ¿no? Preguntaba Manuel Rico que qué plazo se espera para la implantación de la terapia génica en España. Como decía, ¿no? En el síndrome de momento no hay terapia génica per se. Si entendemos terapia génica como la modificación o el reemplazo de genes, pero bueno, sí que esperamos que en breve pues, podamos tener algo en España. Nosotros, lo que digo, de momento hemos estado haciendo los estudios que van a facilitar luego o sea, los estudios históricos. Sí que hemos empezado ya a hablar de bueno, los que has comentado, pero bueno, de momento aún estamos esperando. Ojalá sea pronto.
Yo creo que lo próximo es Stoke, que empiece la fase 3, se espera la segunda mitad de este año, si no yo espero que sea a principios del año que viene A y principios bueno, de- esperemos que Stoke y ahí estamos en conversaciones y que se decida a abrir centros en España. En Codet obviamente tardará más. Eh, José Manuel Duarte también preguntaba, ¿no? Ensayos clínicos en Brasil. Y claro, muchas veces la disyuntiva que tienen y yo aquí lo entiendo, ¿no? La disyuntiva muchas veces que tienen las empresas farmacéuticas es ir primero a los mercados grandes, ¿no? Desde luego por eso, ¿no? Que gran parte de las compañías farmacéuticas empiezan por Estados Unidos, son 350 millones de personas, y después van a Europa, ¿no? A la Unión Europea, ¿no? Puede ser que en algunos casos se vaya a Australia, el Reino Unido y demás, pero en muchos casos también se va a Europa, ¿no? La complejidad también que tenemos en Europa es que la aprobación es central por parte de la Agencia Europea del Medicamento, pero la negociación de precios y reembolsos a nivel local en cada país, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también complica bastante las cosas, ¿no? Incluso a pesar de que tenemos la aprobación central para algunos medicamentos en Europa, dígase Stiripentol, em, fenfluramina o cannabidiol, no está disponible en todos los países. eh, y en España somos realmente afortunados de que estos medicamentos sí que están disponibles, ¿no? En nuestro país. Y si no fuera así, desde luego que en la Fundación hubiéramos hecho bastante más. Ya hicimos bastante o lo que pudimos porque el informe de posicionamiento terapéutico, que de alguna manera habilita la negociación de precios y reembolso, tardó bastante, ¿no? Pero bueno, con respecto a otros países en la Unión Europea sí que somos eh, afortunados en eso, ¿no? Y sobre todo también, pues bueno, en países como Brasil o muchos países de Latinoamérica, pues bueno, pues que por desgracia la situación financiera, económica o de reembolso en esos países es complicada y en algunos casos, pues bueno, no es sencillo para las empresas farmacéuticas tampoco entrar en esos mercados. No lo sé, vamos a ver, no sé si quieres comentar algo de ahora mientras nos llegan más preguntas. No, justo lo que comentabas, que al final eh, l- lo que decíamos durante la exposición, que las enfermedades raras, al final las farmacéuticas necesitan un apoyo extra para poder llegar a más países. Es difícil por la variabilidad geográfica y sí, es complicado, este tema es muy complicado, desgraciadamente. No sé si tenemos más preguntas. Yo creo que no me dejo ninguna pregunta atrás. Si me dejo alguna pregunta atrás, la podéis poner de nuevo. Voy a dejar de compartir y así nos pueden ver en grande. Eh, si no, no sé, Débora, si te gustaría añadir, Bueno, añadir pues algo. que tienen mi mail, por ejemplo, si hay alguna pregunta que se les ocurra más, bueno, aparte de que os tienen, tienen el contacto por supuesto, vuestro, pero si hay alguna cosa en la que yo pueda ayudar más, pues que estaré encantada de atenderlos, ayudar y que, bueno, nada, que aquí estoy. Aquí estamos. Muy bien. ¿En qué hospitales estaría pensando Stoke? Bueno, eso habría que preguntárselo a Stoke y eso es algo que Stoke, pues bueno, tampoco comparte, ¿no? Desde la fundación sí que tenemos algunas pistas e incluso cuando hablamos con Stoke o con muchas otras compañías farmacéuticas sí que solemos facilitarle los principales médicos investigadores y centros con los que sí que creemos que un ensayo clínico podría tener éxito en España, pero bueno, eso normalmente eh, hay una fase de evaluación siguen las compañías farmacéuticas para seleccionar los centros en los que llevan a cabo los ensayos, ¿no? Desde el precio de los servicios, desde hasta el número de pacientes que tienen, desde experiencias previas o si tienen alguna auditoría con la Agencia Europea del Medicamento, hasta otros factores que, bueno, pues que cada compañía farmacéutica pues tiene en cuenta o no. No sé, Débora, en tu experiencia.
Justo, antes de empezar un ensayo clínico, antes de autorizarnos a nosotros participar en un ensayo clínico, siempre hay unas visitas que se llaman visitas de preselección. Nosotros tenemos que, pues, enseñar nuestras instalaciones, ver lo que nosotros podemos aportar a la investigación, la afluencia de pacientes que tenemos, si recibimos pacientes referrals. Entonces, eso a veces entre nosotros mismos también recomendamos otros hospitales, recomendamos otros centros, pero luego sí que es el promotor, el sponsor, el que al final decide qué centros quiere o qué centros se quedan excluidos del ensayo. Totalmente, sí. Yo, por ejemplo, en mi experiencia he visto centros que se han quedado fuera, pues por no contar con muchos pacientes de Ravet, o conozco un centro concretamente que normalmente se queda fuera y además es un centro público, porque sus precios son desorbitados con respecto a lo que hay en España, ¿no? Eh, Sí, porque luego además está el tema de, bueno, más de los contratos, exacto, de lo totalmente. es que eso es muy complicado. También hay muchos Obviamente, factores. para una empresa farmacéutica, y esto es importante saberlo, ¿no? Abrir ensayo clínico en un centro, aunque tengan cero pacientes, les cuesta una pasta, aunque Mm, tengan cero pacientes. mm, Y vemos en algunos casos, pues bueno, se conoce que en algunos casos, pues bueno, pues hay centros que prometen el oro y el moro y después pues tampoco cumplen, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que aquí es importante que, entre comillas, haya un juego limpio entre todos, ¿no? Por sus partes, sí. Ya, Muchas cuando veces, estábamos... Ay, perdón. no, no, decía que muchas veces se demoniza a la industria farmacéutica, pero bueno, también tienen sus retos, obviamente. Justo, justo cuando estábamos también hablando de las fases, os ponía más o menos como un número de participantes, ¿no? Eso es el número de participantes que se necesitan para poder extraer los datos suficientes como para luego hacer lo que llamamos que es inferencia, ¿no? Intentar poder extrapolarlo a la población que sería la del estudio en el total, ¿vale? La población en este caso que tiene síndrome de Down, ¿vale? Entonces, cuando se abren centros, aparte de que económicamente les supone un gran gasto, si no se incluyen pacientes, si no se llega a un mínimo de pacientes, la investigación no sirve para nada. Y muchos estudios pueden caer precisamente por eso. A veces hay un tiempo, un periodo, ¿no? Que llevamos nosotros para captar pacientes, para reclutar pacientes, y muchas veces se tienen que prolongar, lo que implica más pérdida también de dinero para la farmacéutica, y porque necesitamos esos pacientes para poder tener datos. Sí. De momento no veo más preguntas. Llevamos ahora mismo prácticamente, yo creo que casi una hora, ¿no? Empezamos más o menos unos 10 minutillos tarde, 15 por unos problemas técnicos que teníamos ahí. Técnicos, y luego el gato. Con lo cual, vamos a esperar a ver si nos entran alguna pregunta más. Y si no, no sé, Débora, si hay algo más que quieras añadir, comentar. Pues no, yo sobre todo quiero agradecerles bueno, a la asociación sobre todo porque a la función que Fundación, hace. fundación. Perdón, fundación, perdón. A la fundación, pero también a las familias y a todos los que os animáis a participar o por lo menos a informaros porque al final os necesitamos, desde luego os necesitamos para poder seguir avanzando y que entendemos a veces que es un poco complicado y por eso estamos nosotros aquí para daros todo el apoyo que necesitéis y sobre todo recordaros siempre que tenéis esa opción ahí que podéis informaros y podéis preguntarnos para ver, o con nuestro neurólogo de referencia o neuróloga de referencia, informaros de qué opciones tenéis y, bueno, sabed eso, que estamos aquí y que si tenéis cualquier duda os la resolveremos. Si queréis participar, lo intentaremos y intentaremos adaptarnos a todas las necesidades, no solamente ya de la persona que tiene síndrome de Dravet, sino también tener en cuenta el contexto familiar y todo el contexto que implica, ¿no? Tener una persona que tiene síndrome de Dravet. Pues sí, y yo creo que con esto podemos ir cerrando. De momento no veo ninguna pregunta más. Como comentaba al principio, los que hayáis entrado tarde, podéis ver este vídeo desde el principio una vez terminemos.
se quedará tanto en nuestra página de Facebook y además pues en estos días lo colgaremos también en nuestra página web. Si vais a nuestra página web, en familias, webinars educacionales, pues ahí podréis ver pues todos los webinars que hemos ido haciendo en los últimos meses o años, ¿no? De diversos temas y seguro que muchos de ellos de vuestro interés, ¿no? Y yo creo que con esto, pues nada, Débora, darte muchas gracias por tu presentación tan divulgativa. Yo estoy seguro que a las familias la habrán visto muy útil y educativa y como decía, darte las gracias. A vosotros siempre. Muchísimas gracias y espero de verdad que os haya ayudado un poquito y aclarado algunas dudas. Muchas gracias, Débora, muchas gracias a todos. Chao.